Muy buenas, maestras y maestros del aprendizaje de idiomas, y bienvenidos al episodio número 1 de la versión en español del podcast Language Input, en el que voy a responder las preguntas más comunes sobre el aprendizaje de idiomas. Voy a hablar de los mitos, de los problemas a los que se enfrenta la gente cuando no debería. Pero bueno, como siempre, es una consecuencia de lo que yo llamo el enfoque gramatical tradicional. Así que no os preocupéis porque no es culpa vuestra. Y en este episodio número 1 quiero hablar de una de las preguntas más comunes y uno de los mayores mitos del aprendizaje de idiomas también. Y que bajo mi punto de vista, ¿cómo decirlo? Hace daño a tanta gente que quiere realmente aprender un idioma, pero no lo acaba consiguiendo por lo aburrido, no sé ni cómo describirlo, lo aburrido, doloroso del proceso tradicional de aprendizaje de idiomas a través del aprendizaje de listas de la memorización de listas de vocabulario, el estudio de reglas gramaticales, etc. Y la pregunta de hoy, la pregunta del episodio número 1 ¿es realmente necesario estudiar gramática para aprender un idioma? Es una pregunta interesante, ¿sí? Y bueno, por supuesto, me gustaría que escucharas el podcast entero, ¿sí? Porque estoy seguro de que vas a descubrir cosas interesantes, pero déjame decirte ya desde el momento que la respuesta, en mi opinión, es absolutamente no, ¿vale? O sea, aquí lo puedes dejar aquí y ya sería un gran triunfo, no, es broma. Pero absolutamente no, desde mi punto de vista, y ahora voy a explicar por qué, voy a dar ejemplos para que veáis que no me lo estoy inventando simplemente o quiero vender una moto o quiero vender algo que no existe, ¿vale? Bueno, lo primero es que aprender las reglas gramaticales conscientemente realmente es lingüística y no tiene nada que ver con el aprendizaje real de un idioma o la adquisición real de un idioma, ¿no? Y siempre hablo del ejemplo de los niños pequeños porque, claro, a ninguno se nos ocurriría enseñarle a nuestro niño pequeño de, no sé, 6 meses, 1 año o 2 años las reglas gramaticales del idioma, ¿no? O sea, no se nos ocurriría a ninguno. Pensaría la gente que estamos locos. Entonces, mi pregunta es, si no lo hacemos con los niños pequeños, ¿por qué lo hacemos nosotros adultos? Y cuando hablo de esto, muchas de las respuestas que recibo a veces es que, vale, sí, los niños no estudian gramática cuando son tan pequeños, pero sí lo hacen después en el colegio, ¿no? Con, no sé, 6, 7 años, cuando tienen clases de lengua y literatura, como se llame, ¿no? Pero claro, si analizamos esto más en profundidad, vemos que si os fijáis, los niños cuando empiezan a estudiar gramática conscientemente en el colegio de su lengua materna, lo hacen una vez que ya son perfectamente capaces de comunicarse, ¿okay? Lo que es un punto clave ya para empezar. Por supuesto, no hablan español como Cervantes o no hablan inglés como Shakespeare, etcétera, ¿no? Pero son perfectamente capaces de comunicarse. Eso es el punto número 1. Es decir, que lo hacen a posteriori, una vez que ya pueden comunicarse, lo que es un punto interesante. Y el punto número 2 es que creo que si analizásemos en profundidad los casos de los niños pequeños o de lo que realmente les ayuda en esas clases, lo primero nos sorprendería bastante, estoy seguro. Y después veríamos que realmente no les ayudan tanto, por no decir nada. Porque claro, hay muchas cosas que hacen o que se continúan haciendo, muchos recursos a los que tienen acceso, que utilizan para seguir mejorando, que realmente no tenemos en cuenta. Y entonces, como dicen en inglés, le damos el crédito a las clases gramaticales cuando realmente no debería ser así. Y pues no sé, cuando son pequeños, pues sus padres, sus abuelos continúan leyendo historias en casa, continúan hablando en el idioma, ¿cómo decirlo? Los niños tienen acceso a cada vez más materiales y recursos más complejos. Y en mi opinión realmente es eso lo que les está ayudando a seguir mejorando, ¿no? y a hablar mejor, y no ese aprendizaje consciente que tanto estamos acostumbrados, ¿no?
Entonces estoy seguro de que, ya como decía, realmente no es lo que les ayuda. Y ahora voy a ir con 2-3 ejemplos para que veáis a lo que me refiero, ¿no? Y claro, por ejemplo, si os habéis fijado, todos los hispanoparlantes, ¿sí? Cuando un niño pequeño hispanoparlante, no sé, con 3, 4, 5 años, o 2, o 6, ¿vale? ¿Os habéis fijado que todos los niños hispanoparlantes dicen rompido al principio? ¿Sí? Y, bueno, primero de todo, ¿por qué se produce esto? Pues se produce porque a través de recibir información y a través de otros ejemplos como el comer, comido, beber, bebido, etc., digamos que el mecanismo del lenguaje en el cerebro de los niños desarrolla la regla gramatical, en este caso el participio, por sí mismo sin necesidad de aprenderla conscientemente. Lo que es una excelente noticia, para empezar, porque eso nos está diciendo ya que no es necesario aprender las reglas conscientemente, sino que el cerebro las desarrolla por sí mismo a través de recibir información, ¿vale? Entonces, claro, el cerebro del niño, de forma subconsciente, sin que él se dé cuenta, que es como se aprenden realmente los idiomas, dice, vale, comer, comido, beber, bebido, pues romper tiene que ser rompido, ¿no? O sea, esa es la primera buena noticia. Y después, bueno, algo que ya comentaré en otro episodio más adelante, es que, si os fijáis, los padres, cuando el niño dice rompido, la gran mayoría siempre le intentan corregir conscientemente. Le dicen, no, lo siento, se dice roto, o lo siento, cariño, se dice roto, ¿sí? Y si os fijáis, nuevamente, ¿qué dice la próxima vez el niño? Ya te lo aseguro yo, rompido, y rompido, y otra vez rompido, y otra vez rompido, ya te lo aseguro. Entonces, es decir, que la corrección de errores consciente, digamos de esa forma, no ayuda a producirlo de forma correcta, ¿no? Y además, si os habéis fijado al hablar en una lengua extranjera, ¿cómo sentís cuando os corrigen un error? ¿Sí? De esa forma. No os desarrolléis miedo a hablar por temor a cometer errores. ¿A qué os ha pasado? ¿Sí? Y bueno, como decía, ya profundizaré en ello más adelante en otro episodio, pero lo que realmente necesita el niño para empezar a decir roto es escucharlo correctamente en contexto varias veces. Sí, no hay un número exacto, pero varias veces. Pues cuando hablan sus padres, que lo utilicen correctamente en las frases, etcétera, ¿no? En el contexto de la conversación, de las historias y tal, ¿no? Entonces ese es el primer ejemplo, ¿vale? Y si os habéis fijado también, cuando una persona extranjera, o bueno, incluso nativa, de vuestro idioma nativo, habla y comete un error gramatical, aunque muchas veces no sabéis la regla exacta que está rompiendo o que está... ¿Vale? ¿Sí? A que tenéis una sensación como de... como que os suena mal, ¿sí? Como, no sé, es como... una sensación interior en vuestro cerebro que os dice, no me suena bien, ¿sabes? Como una sensación de corrección, que le llamaba Stephen Krashen, ¿sí? Y claro, esa sensación de corrección, nuevamente, es totalmente independiente del estudio consciente de reglas gramaticales, ¿sí? Es una sensación de corrección que desarrollamos, nuevamente, de forma subconsciente, a través de aprender el idioma de forma correcta al escuchar y leer, ¿vale? Al recibir información. Y estoy seguro de que os ha pasado miles de veces, de que alguien comete un error gramatical en vuestro idioma nativo, y aunque no sabéis realmente muchas veces la regla exacta en la que ha cometido el error, algo simplemente no suena bien. O sea, es como que os chirría algo ahí en la cabeza y dices, no me suena bien, ¿a que sí? Pues nada, un ejemplo más, ¿no? Y vamos con nuevamente otro ejemplo. Cuando estáis aprendiendo un segundo idioma, un idioma extranjero, intentáis comunicaros, ¿sí? Os habréis fijado también, bueno, lo primero, que después de las clases gramaticales tradicionales, necesitáis pensar todo lo que queréis decir conscientemente. O sea, es un proceso aburrido, pesado, el que os duele la cabeza al poco tiempo. ¿Es verdad o no? ¿Os suena esto? ¿Sí? Y además, yo de hecho, que ahora vivo en Polonia, lo he comentado varias veces, fue cuando empecé a aprender polaco que empecé a darme cuenta de que esto no podía ser así, de que estábamos haciendo las cosas mal en lo que se refiere al aprendizaje de idiomas, ¿no? Porque claro,
cuando una persona hispanoparlante como yo intenta aprender inglés, francés, italiano, no sé, idiomas más parecidos, digamos que te puedes engañar a ti mismo por un tiempo, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a aprender polaco, que es un idioma de un origen completamente diferente, o sea, que es de origen eslavo, ¿sí? Que tiene 7 declinaciones, que tiene 3 géneros, femenino, masculino y neutro, etcétera, y muchas otras cosas divertidas, ¿sí? Claro, yo me di cuenta, porque cuando fui al principio a clases, eran clases gramaticales tradicionales, yo no conocía otra cosa, como nos pasa a muchos, ¿no? Me di cuenta que claro, si yo voy a intentar hablar en el idioma, en la vida real, en la calle, y estoy hablando con una persona y tengo que pensar, vale, o sea, esta palabra realiza esta función específica en la frase. Entonces, tengo que usar una de estas 7 declinaciones, ¿sí? Dependiendo de la función de la palabra en la frase. Y dependiendo de qué declinación, la terminación es diferente, ¿sí? Y después, dependiendo de si la palabra es masculina, femenina o neutra, la declinación es diferente también. Y si la palabra es singular o plural, también cambia la terminación. Entonces, claro, si yo tengo que pensar eso conscientemente cada vez que tengo que hablar, cuando he llegado a la respuesta correcta, la otra persona está en un continente diferente ya. Ya se ha ido... si estábamos en Polonia, ya está en Canadá, por lo menos, ¿no? Es decir, que ahí me empecé a dar cuenta de que era una locura, o sea, que es imposible hablar así, ¿no? Y estoy seguro de que os suena todo esto. Y es una razón más por la que demuestra que no hace falta estudiar, o sea, que es la forma incorrecta de aprender los idiomas, que es lingüística, que no tiene nada que ver con el aprendizaje real de un idioma, ¿no? Y vamos con un nuevo ejemplo. De nuevo, cuando habéis intentado hablar en un idioma extranjero, cuando salís al mundo real e intentáis hablar, decidme, pensad cuántas veces os ha pasado esto también. Que habéis dicho una frase y vosotros mismos al instante o a los pocos segundos os habéis dado cuenta de que habéis cometido un error gramatical. O sea, vosotros mismos, sin que nadie os lo diga. ¿A que os ha pasado muchas veces? ¿A que sí? Es decir, aun sabiendo la regla gramatical conscientemente, después de estudiarla en estas clases tradicionales, cuando vais al mundo real y la utilizáis, o sea, e intentáis hablar, aun sabiéndola conscientemente, eso no os ha ayudado a producirla de forma correcta. O sea, un nuevo ejemplo que muestra de que estudiar las reglas conscientemente no ayuda al aprendizaje real del idioma. De nuevo, lo que necesitas es escucharlo muchas veces en contexto de forma correcta, ¿sí? Y estoy seguro de que os ha pasado todo esto miles de veces, ¿sí? Que habéis dicho algo y inmediatamente habéis pensado, he cometido un error gramatical, ¿sí? ¿A qué os ha pasado? Es decir, os podría poner miles de ejemplos, como el de rompido, por ejemplo, con idiomas diferentes, pero es que no acabaríamos nunca, porque es que no tiene ningún sentido. Es que os puedo poner ejemplos de preguntarle a amigos polacos, ¿y por qué utilizas esa palabra en esta frase? Pues... Y ellos me dicen, pues no sé, porque suena bien. Y no sé, mira que personas que están aprendiendo español me han preguntado miles de veces, ¿y por qué utilizas el subjuntivo aquí? Yo, porque me suena bien. Y de esto tengo ejemplos con todos los idiomas posibles. O sea, es que es una locura, de verdad, el intentar aprender un idioma de esa forma. Entonces, pues sí, hasta aquí el episodio número 1. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado un montón. Y tanto si estáis escuchando el podcast real, o bueno, el podcast en mi página, o el podcast de audio solo, o si estáis escuchando en YouTube, os animo a que dejéis vuestros comentarios debajo sobre qué os ha parecido esta lección, sobre si estáis este episodio, sobre si estáis de acuerdo, sobre si hay algo que pensáis que es diferente, ¿vale? Y sobre todo también sobre algunas preguntas que tengáis sobre aprendizaje de idiomas, lo que sea, porque así me ayudaréis a tener nuevas ideas para futuros episodios en el que podré resolver vuestras dudas, las dudas que tengáis sobre el aprendizaje de idiomas en general, ¿no? Y nada, así que pues gracias lo primero por escuchar este podcast y espero, como decía, que os haya ayudado un montón, porque de verdad mi vida cambió totalmente cuando empecé a darme cuenta de esto y empecé a cambiar el chip y a leer y a buscar, sí, una cosa que no he dicho, que hay esto, el que esté interesado en analizarlo más profundamente,
os puedo llevar a estudios realizados por gente maravillosa sobre la superioridad de la forma de enseñanza basada en recibir información, en la información comprensible, que es simplemente el proceso por el que todos aprendimos nuestra lengua materna, ¿sí? No es nada que me esté inventando yo aquí ahora, ¿vale? Entonces, la superioridad de esa forma de enseñanza sobre la forma tradicional gramatical, que le llamo yo, ¿no? Que es increíble, de verdad. O sea, si estáis interesados, decídmelo también, que os llevaré a páginas con estudios de este estilo que os van a sacar de dudas si es que teníais alguna. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio, el número 2. ¿Sí? Y bueno, si lo estáis viendo en YouTube habréis visto que os he puesto vídeos, imágenes de ciudades del mundo, pues no sé, para que mientras estáis escuchando este episodio podáis viajar un poco, entre comillas, ¿no? Y nada, pues que tengáis un buen día donde estéis, sí, ya sea en España, en Sudamérica, Norteamérica, en Asia, en África, donde sea, ¿vale? Nada, un abrazo muy grande y nos vemos en el episodio número 2. Gracias.